Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos al segundo año de la carrera de medicina. Yo soy José Miguel García Torres y voy a ser su instructor durante todo este curso de Informática Biomédica 2. Para empezar, yo les voy a dar el primer tema, que es como una introducción al curso, y es de novato a experto, cómo desarrollamos la pericia en medicina. Primero me gustaría que reflexionaran un poco cuánto tiempo después de terminar la carrera de medicina creen que se sentirán realmente competentes o creen que van a llegar a ser verdaderos expertos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice en su versión más actualizada que el experto es dicho de una persona que es práctica o está experimentada en algo. Y también nos dice que es una persona que está especializada o tiene grandes conocimientos ya en una materia. Ahora, pensemos, ¿realmente serán expertos los expertos de la RAE, expertos en la lengua española y en dar estas definiciones? Conozcamos un poco de las perspectivas que nos dicen varios expertos. Por un lado, Robert Heinlein nos dice, escucha siempre a los expertos. Ellos te dirán lo que no puede hacerse y por qué, entonces hazlo. Donald R. Gannon nos dice, cuando los datos son pocos, los expertos son muchos. Nicholas Murray nos dice, un experto es alguien que sabe más y más sobre menos y menos, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Y Niels Bohr nos dice, es alguien que ha cometido todos los errores posibles en un campo muy estrecho, que es algo que va a caracterizar bastante a los expertos. Aquí tenemos el largo viaje educativo del médico, que es por lo que pasamos nosotros. Nosotros estamos estudiando para ser médicos generales, pero bueno, finalmente podemos tomar varios caminos. En este caso, yo les pongo el ejemplo del camino del especialista, aunque bueno, también hay otras opciones como maestrías, doctorados. Y el gran reto del médico es este mantenimiento de la competencia, cómo seguir siendo competentes a pesar de haber salido ya de la carrera, o sea, cómo tenemos que seguirnos actualizando al día a día. Aquí tenemos los modelos del desarrollo de la pericia, de los cuales yo les voy a hablar en este momento. Hay más modelos, pero por lo pronto nos vamos a enfocar en estos. Primero tenemos el modelo de la competencia consciente, después el modelo de Dreyfus y por último vamos a ver el modelo de la práctica deliberada de Erickson. Aquí tenemos el modelo de la competencia consciente, que se compone de cuatro etapas: la incompetencia inconsciente, la incompetencia consciente, la competencia consciente y la competencia inconsciente. En la primera, que es la incompetencia inconsciente, no solo se ignora lo que se ha de hacer, sino que no se tiene experiencia con ello. Entonces, en esta es la persona que no sabe qué hacer y por ende tampoco sabe hacer las cosas. En la incompetencia consciente, la persona se da cuenta de la existencia y la relevancia de lo que tiene que aprender, empieza a aprenderlo y lo empieza a practicar. Entonces es esa persona que se da cuenta de lo que tiene que aprender y entonces va siguiendo las reglas y lo va entendiendo. Ajá. La competencia consciente es la persona que puede realizar bien la actividad, pero requiere pensar explícitamente y concentrarse en ella para hacerla bien. Es esa persona que ya sabe lo que tiene que hacer, pero siempre que lo tiene que hacer, tiene que estar pensando en esa tarea explícitamente y lo tiene que estar pensando conscientemente para poderla realizar bien. Y en la competencia inconsciente es cuando la habilidad ya se convierte en una segunda naturaleza para la persona, es decir, la puede llevar a cabo bien, sin pensar mucho en los detalles y en los pasos técnicos de la misma. Primero les voy a poner un ejemplo, no de la práctica clínica, sino de cómo se ven estos pasos de este modelo cuando una persona quiere aprender a conducir. En la incompetencia inconsciente es la persona que llega a su curso de manejo, por un decir, sin saber nada de cómo manejar y por ende nunca lo ha hecho y por ende nunca se ha preocupado por cómo hacer. Entonces, a lo mejor para esta persona puede ni siquiera saber lo que signifique la palanca de velocidades o no puede saber cómo se utiliza el clutch, puede ni siquiera saber para qué sirve. En la incompetencia consciente es cuando la persona todavía no es competente, sigue aprendiendo las reglas para manejar, se puede poner en este caso, como vemos en la imagen, un poco nerviosa, pero bueno, tiene que ir aprendiendo y tiene que irlo practicando. En la competencia consciente, seguramente para muchos de los que ya saben manejar, les ha pasado que es justo esta etapa en la cual ya saben manejar, ya saben conducir, ya lo pueden hacer, pero tienen que estar pensando todavía explícitamente, tienen que estar pensando en cómo van a mover la palanca, tienen que ir pensándolo todo y haciéndolo metódicamente. Y después llega un punto, conforme van practicando las cosas, en la cual llegan a la competencia inconsciente, que es esta parte en la cual, bueno, ya es algo inherente y ya pueden hacer cualquier cosa, no lo recomiendo, pero pueden
controlar el radio, pueden irse maquillando, pueden ir comiendo y todo esto haciéndolo sin estar pensando específicamente en cómo manejar. Bueno, pasemos ejemplos de este modelo en nuestra práctica clínica. Primero tenemos en la incompetencia inconsciente, que nos podemos ver reflejados todos nosotros cuando llegamos por primera vez a la Facultad de Medicina. Cuando llegamos, pues en realidad no sabemos mucho de qué hay que hacer y pues tampoco sabemos cómo se tiene que hacer. Y es algo natural, aunque algunas veces traemos ciertas bases o ciertas ideas desde la prepa o desde antes, pues generalmente muchas de esas cosas van cambiando durante los primeros meses. En la incompetencia consciente es cuando nosotros ya nos damos cuenta de qué es lo que hay que aprender. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, en los ciclos básicos, pues tenemos que ir fortaleciendo nuestros conocimientos teóricos. Sin embargo, a veces dejamos un poco de lado esta práctica clínica. En cuanto a la competencia consciente, tenemos muchos ejemplos en la práctica clínica, en específico en los ciclos clínicos. Uno de los que más me gusta para explicar este modelo es cuando hacemos historias clínicas, porque bueno, ustedes saben que las historias clínicas tienen ciertos apartados y pues a veces nosotros, en la manera en la que nosotros preguntamos esto a los pacientes, cada quien tiene su orden. Lo importante es que cuando todos desarrollamos ese orden, siempre lo tengamos en una estructura mental y por eso las primeras veces que hacemos nuestras historias clínicas es importante que siempre estemos pensando en qué sigue en la historia clínica. Y bueno, más avanzado en la competencia inconsciente, pues es cuando desarrollamos cierta habilidad o cierta destreza que nosotros ya no tenemos que estar 100% pensando en qué es lo que hay que hacer porque ya lo hemos vivido tanto, ya lo hemos practicado tanto que ya sabemos qué sigue, ¿no? En este caso podemos ver a un cirujano que, bueno, después de tantas cirugías, después de tantas prácticas, pues él ya tiene la idea, ya tiene la destreza para saber qué hacer sin estarse deteniendo a pensar en qué hay que hacer. Bueno, pues pasemos a las etapas del modelo de Dreyfus. Los hermanos Dreyfus dividen este modelo en 5 etapas, que es el novato, el principiante avanzado, el competente, el proficiente y el experto. Como podemos ver en el modelo de Dreyfus, vemos que al inicio el novato y el principiante avanzado van a utilizar más reglas, ajá, y podemos ver cómo no sabe lo que no sabe. Es algo que se asemeja mucho al modelo anterior. Y conforme va avanzando en las diferentes etapas, podemos ver que cada vez adquiere más experiencia y cada vez adquiere más destrezas y habilidades y puede utilizar al final más su intuición para resolver los problemas. Aquí tenemos la clasificación de Patricia Benner que ideó para la práctica clínica, igual basado en el modelo de Dreyfus, en la cual tenemos las 5 etapas y justamente vamos a ver cómo es el desarrollo de la práctica clínica a lo largo de ellas. Como les decía, el novato pues aprende de reglas básicas y va a adquirir su experiencia de lo que le ocurre y todos sus resultados los va a buscar en el presente, es decir, se le presenta un problema y él va a buscar esa solución a ese problema. El principiante avanzado, como tal, todavía no va a globalizar sus conocimientos, va a obtener la información al instante pero va a empezar a aprender y adquirir experiencia por excepciones. Las reglas las va a aplicar de acuerdo a cada situación y todavía no va a asimilar su responsabilidad. Cuando el estudiante de medicina se empieza a volver competente, pues va a adoptar directrices, procesos y va a responder a lo inesperado. Su experiencia se va a basar en la complejidad de las situaciones reales y va a buscar resultados ya a mediano y a largo plazo. Y obviamente ya se va a basar en los modelos que ha aprendido previamente. Cuando ya es proficiente, va a combinar estos procesos y va a responder a la situación de manera inconsciente. Ya puede acceder a más experiencias, que pues obviamente es el objetivo de la carrera de medicina, y sus reglas van a surgir de la experiencia. No se va a conformar ya con soluciones sencillas. El experto, bueno, tiene ya un gran desarrollo de la intuición, como ya lo habíamos mencionado, va a identificar y se va a centrar en ideas clave, que es algo que a lo mejor lo puede hacer el proficiente, pero el experto ya lo va a hacer con más facilidad, logran más con menos y va a buscar mejores métodos. Es una persona que, pues bueno, ya es influyente en su medio. ¿Por qué? Porque las demás personas pueden buscar en él consejos para realizar sus actividades. Pasemos al modelo de Erickson de la práctica deliberada. Este es uno de los modelos más difundidos y es de los más aceptados en la educación médica. Algo muy importante de este modelo es que no solamente nos basamos en la medicina, al igual que los otros modelos, los podemos encontrar en diferentes
áreas o ámbitos de nuestra vida cotidiana, pero este específicamente lo vamos a encontrar en diferentes disciplinas como son el ajedrez, la música, el deporte y pues como estamos hablando de ello, la medicina. ¿Cómo te conviertes en un gran maestro de ajedrez? Justamente en este modelo de la práctica deliberada nos hace reflexionar si es solamente aprendiendo las reglas, si es aprendiendo a pensar en más movimientos y en estrategias más profundas, o en realidad si es aprendiendo mejores movimientos. Y bueno, aquí con estas preguntas podemos reflexionar si es el conocimiento, si basta solo con aprender las reglas o si es aprender más sobre el proceso o meternos en procesos más complejos. Esas son las características del modelo de la práctica deliberada. Se habla de periodos limitados, con alta concentración y que sea 1 hora por sesión y que no sean más de 4 a 5 horas por día. Esta es la primera contradicción porque generalmente pensamos que para desarrollar cierto nivel de expertise tenemos que utilizar largas jornadas durante todo el día. Generalmente estas sesiones deben ser por la mañana y se tiene que tratar de que sean la misma cantidad diariamente. También hay que hacer hincapié en el descanso adicional por las tardes. Pero ¿cuánto tiempo vamos a tardar en desarrollar esta habilidad? Se habla de la regla de las 10.000 horas o de los 10 años. Sin embargo, bueno, esto lo dijo Malcolm Gladwell, pero voy a explicarles un poquito de cómo sería en nuestra práctica clínica. Se habla de que serían 10.000 horas para fortalecer y para desarrollar una habilidad, pero se habla de que sean 8 horas al día, 5 días a la semana y 44 semanas en un año, para que esta habilidad la podamos desarrollar en 5 años y medio. Ahora, si nosotros lo cambiamos a un enfoque en el cual yo les dije que no deben de ser 4 a 5, más de 4 a 5 horas por día, pues tendríamos que el solo practicar 3 horas al día, con eso cumpliríamos los 10 años con nuestras 10.000 horas. Bueno, pues la práctica hace al maestro. Y en esta siguiente infografía yo les voy a invitar a reflexionar un poco si estamos haciendo bien de acuerdo a este modelo de la práctica deliberada. Como ya les decía, toca 10.000 horas de práctica deliberada para ser un experto. Pero en realidad estamos llevando a cabo bien una práctica deliberada. Siempre hay que practicar la habilidad, ¿no? O sea, no tenemos que dejar de practicarla y a veces, como aquí bien dice en la infografía, las repeticiones, cuando nosotros no les ponemos cierta importancia, pues no nos van a servir de nada. Constantemente hay que estar evaluando y hay que estar manejando, ¿no? Si estamos mejorando. Ajá. Y obviamente no tenemos que limitarnos solamente a ver a un experto hacer las cosas, sino que hay que empezarlas o hay que intentar hacerlas. Hay que monitorear cómo vamos y hay que evaluar el éxito. Y tenemos que trabajar en los aspectos en los que no somos buenos. Algo muy importante es que no tenemos que quedarnos en una zona de confort, es decir, a veces hacemos siempre en lo que somos buenos, pero no queremos hacer más por miedo a equivocarnos. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Y aquí tenemos una gráfica que les voy a dejar para que revisen y vean cómo se adaptan los tiempos de acuerdo a las horas que ustedes quieran trabajar al día. Por último, aquí les dejo unas gráficas, por ejemplo, en esta nos habla cómo el desempeño va aumentando y es el desempeño del experto y cómo va siendo cognitivo asociativo, es decir, conforme va adquiriendo más experiencias, pues va teniendo más asociaciones y eso le va a facilitar la resolución de problemas. Y bueno, la experiencia pues también va a ser muy importante y aquí justamente nos marca igual cómo va siendo asociativo y cada vez va siendo más autónomo una persona que se va convirtiendo en un experto. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la precisión diagnóstica con los años de experiencia. Esta fue una gráfica que se hizo con médicos que interpretaron un estudio pulmonar. Ajá, y ahorita les muestro. Vean cómo conforme va aumentando los años de experiencia, va aumentando también la presión diagnóstica, aunque bueno, también tenemos algunos puntos que se salen de la media, pero en general podríamos considerar que es como una regla. Tenemos también aquí que, bueno, tenemos cómo es el desempeño y la instrucción y la experiencia en diferentes ámbitos, ¿no?
de la medicina. En este caso, cuando somos estudiantes, pues cómo vamos teniendo el desempeño. Y bueno, si el médico general se queda como médico general, también han hecho estudios que en general su desempeño pues va disminuyendo conforme van pasando los años. Y el especialista generalmente se queda, ¿no?, en un nivel en el cual es estable y entonces puede adquirir más experiencia y entonces no disminuye su nivel de desempeño. Finalmente aquí tenemos cómo es la edad y el desempeño en ajedrez. Es como una pequeña comparación para que se den cuenta de que, bueno, en el caso de los jugadores de ajedrez, pues la edad no, la edad a lo mejor puede significar que haya más años de experiencia, sin embargo no significa que tengan un mejor desempeño, sino que llega a un punto en el que pues ese desempeño llega a caer, ¿no? Y pues bueno, que también es algo natural en ciertas disciplinas. Bueno, finalmente los dejo con algunas reflexiones. Los expertos son excelsos en sus propios dominios, pero no fuera de ellos, y era lo que comentábamos al inicio. Cada vez saben más y más sobre menos y menos, porque al final pues se especializan en un área muy pequeña del conocimiento. Y estas son preguntas para que ustedes las piensen y las reflexionen. ¿Los especialistas son expertos al graduarse y certificarse? ¿Un médico general puede llegar a ser un experto? ¿Y qué pueden hacer las escuelas de medicina en México para favorecer el desarrollo de la pericia? Sin más por el momento me despido y espero que les haya quedado claro y estoy al pendiente de cualquier duda que les surja y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.